las relaciones México-Estados Unidos. Su columna en Reforma es muy buena, bueno, como todos los jueves, no nos los perdemos. Hoy dice el discurso que vino del norte y cómo el doctor pues sintetiza también que pues debemos empezar de alguna manera a proponer un cambio ya de prioridades y emprender grandes transformaciones. Es decir, dice una parte aquí de la columna, por mucho tiempo Estados Unidos ha defendido las fronteras de otros países, pero se le olvidó las propias. ¿Y de quién habrá que defender y amurallar esas fronteras hoy indefendibles? Pues según lo planteó en la campaña, y además de los terroristas islámicos, de los millones de inmigrantes mexicanos y centroamericanos indocumentados. Pero no solo de ellos, sino también de los estragos causados por los productos fabricados por las compañías norteamericanas. Yo es lo que decía ahorita, la política del trumpismo, o por lo que ganó, fue el antimexicanismo. Doctor Lorenzo Meyer, pues estamos en una total encrucijada diplomática, y qué mejor que usted para que nos ayude a entender frente a qué estamos. Doctor, buenos días. Buenos días. Pues yo no diría que es diplomática la cruzada. Bueno. Por cierto, que esa cita, quien dice hemos defendido por mucho tiempo las fronteras de otros, es Trump. Ajá. Allí ahí exacto, el discurso, ¿sí? Terminan las comillas. Y luego ya empieza mi comentario cuando dice que Trump, que debemos defender nuestra frontera porque defendimos, no sé, supongo que está refiriéndose a la Alemania dividida y a la relación entre las dos Alemanias, a Corea, ha de ser Corea, donde señala que pues las tropas norteamericanas todavía están allí, etcétera, pero que se olvidaron de defender su frontera. Pobres norteamericanos, diría yo, tan olvidadizos, tan indefensos. Entonces Trump le está señalando a su público que no es todo Estados Unidos, sino una parte de Estados Unidos, que ahora sí va a defender la frontera, y la va a defender con un muro que además, insiste, pagará México. Esto es tan fuera del sentido común, pero tan dentro del sentido de alguien que tiene la sartén por el mango, que es brutal y que le importa un pepino la justicia y ese sentido común, equivale a decir: yo tengo una casa muy bonita, pero el vecino, cómo me afea la vista, voy a levantar un muro en mi propiedad, pero voy a hacer que ese vecino pobretón que afea la vista me lo pague. Bueno, ni el más prepotente de los vecinos pensaría hacer eso, ni aquí ni en Estados Unidos, pero es lo que nos está diciendo Trump. Ustedes pagan porque yo no quiero verlos. Y la idea del muro es que si la naturaleza no nos dividió, y no nos dividió la naturaleza porque esa parte de Estados Unidos era parte de la Nueva España y parte de México, no había ninguna división natural, no había unos Andes o unos Pirineos que dividieran a dos países. Eso era parte de México y era casi natural que fuera, y que no había obstáculos geográficos entre el México que es hoy y el México de principios del siglo XIX en el norte. Bueno, si la naturaleza no puso esos obstáculos, Trump dice: los voy a poner yo, pero los van a pagar ustedes. Alguien señaló en Estados Unidos que estamos en una guerra fría, México y Estados Unidos. Bueno, es una guerra entre muy desiguales, como la de 1846 a 48, que esa fue caliente. La desigualdad es el signo de la vecindad, y por un tiempo, solo por un tiempo, Salinas y los suyos consideraron hacer de esa desigualdad una virtud. Si México quita sus últimos vestigios de nacionalismo, le pide a Estados Unidos que nos haga un nicho económico y que una la economía mexicana a la gran economía norteamericana vía el Tratado de Libre Comercio,
Entonces, esto era en los años 90 del siglo pasado, pues México podría recuperar el ritmo de crecimiento ya como un apéndice norteamericano, y el sistema político del que Salinas se había beneficiado y que había llegado a ser presidente a pesar de el obvio fraude del 88, ese sistema seguiría. Entonces era salvar el sistema político y cambiar la orientación económica. Creyeron que, bueno, haciendo a un lado lo que quedaba del nacionalismo mexicano, que era ya poco, pero terminando con ellos, como en su momento lo propusieron o celebraron Héctor Aguilar y Jorge Castañeda, en fin, que ese nacionalismo era un remanente que, Dios santo, bueno, quedan cosas que ya no sirven vigentes durante un tiempo, era necesario ya dejarlo, aceptar alegremente que México era parte de la América del Norte, una partecita y chiquita, pero que eso llevaría a reavivar la economía y que seguiríamos felices forever after con este matrimonio entre desiguales, echando por la borda una buena parte de la soberanía, de lo que quedaba de la soberanía relativa de la que México había podido más o menos conservar entre la Revolución y 1982, 83, que es cuando ya el desastre económico hace que se quiten las barreras proteccionistas, que se acepte la globalización y luego que nos incorporemos a la economía norteamericana. Pero pues no era solamente una incorporación económica, sino que ahí iba también parte de la incorporación política. Nos quedamos sin defensa, pero Estados Unidos nunca tiró por la borda su nacionalismo. Y ahora con Trump lo que hace es reforzarlo, hacerlo más duro y agresivo. Y nosotros nos quedamos sin esa pequeñita defensa que era nuestro nacionalismo heredado de la revolución. Estamos realmente indefensos. Es muy poco lo que se puede hacer en el corto plazo. En el largo plazo, y si tenemos una dirigencia inteligente, que no tenemos, si tenemos suerte, que no hemos tenido, y si la sociedad mexicana acepta ciertos sacrificios por solidaridad nacional, que tampoco tenemos solidaridad, entonces podríamos recuperar un tipo de México y de desarrollo que no nos haga depender tanto de Estados Unidos. Los que criticamos el Tratado de Libre Comercio desde el inicio y hasta ahora, señalábamos esa posibilidad que se había hecho México muy, muy vulnerable, que ya no tenía realmente una soberanía mínima, que dependíamos en todo de Estados Unidos. Se nos respondía que eso estaba bien, que era realista, que ya estaban tan estrechos y tan entrelazadas los intereses económicos que pues nadie los podía ya deshacer. Pero aquí que Trump llega, encuentra muy interesante fomentar esta idea de que México es el enemigo, una idea que no es nueva, que ya había presentado de una manera teórica Samuel Huntington, el politólogo de Harvard, hace unos años, y que Trump la explota de una manera muy primitiva, pero muy efectiva. El sentimiento antimexicano estaba allí, nada más que nadie lo había explotado. Era como un metal precioso que está allí ya en la superficie, pero nadie se había puesto a abrir la mina. Trump lo hizo. Y
el pago lo vamos a tener que hacer nosotros por habernos decidido a quitar las últimas defensas de una cierta autonomía. Ahora vamos a tener que volverlas a levantar. Nos va a costar más trabajo y en el ínterim vamos a sufrir, pero muchísimo. Vamos a ver si en el mediano y largo plazo volvemos a algún tipo de autonomía que nos libre de ser otra vez víctimas de los caprichos norteamericanos, de que un día decide que sí, que somos parte de la América del Norte, y al otro día decide que no. Lo que estamos viviendo, si los británicos vivieron el Brexit, fue porque ellos se les dio la gana salirse de la Unión Europea, ya lo pagarán. México está viviendo un Mexit, pero porque nos corrieron. La humillación es grande, el efecto económico va a ser peor, pero nos ponen en una condición de, en fin, no nos queda otra que tratar de recuperar nuestra independencia y agarrar pedacitos de dignidad que nos queden por ahí y tratar de armar otra vez la idea de México como país capaz de tener un proyecto y de seguir adelante sin que Estados Unidos sea el que decida qué va a hacer de México, sino los mexicanos. Ahorita nosotros no podemos decidir qué vamos a hacer, lo decide Trump, y nos hemos fijado mucho en que ha señalado esto del muro y que lo van a pagar, etcétera, pero también está esa parte que dijo, vamos a revisar las ayudas que le hemos dado a México. ¿Quién demonios aceptó esas ayudas que son insignificantes? Las de la que aceptó Calderón como parte de la guerra contra los narcotraficantes, son en realidad muy pequeñas, la que se le da al ejército, se le da a la marina, se le da a la PGR, comparado con el montón de dinero que ponemos nosotros para eso mismo y que total ha servido para nada. Nosotros somos lo que ponemos el 90% de ese dinero de una política que nos impuso Estados Unidos. Estados Unidos fue el que decidió, estas sustancias son ilegales. Bueno, lo decidieron ellos y se la impusieron al resto del mundo, incluyendo a nosotros. Y la solución está en destruir los centros de producción y de oferta. Podía haber dicho, la solución está en impedir que el público norteamericano consuma estas drogas. Si no las consume, no paga, y si no paga, no hay dólares para nadie en el narcotráfico, ni para comprar armas, ni para sobornar funcionarios, ni nada. Pero se nos echó unilateralmente la culpa. Ustedes son los productores, ustedes son los que están contaminando a nuestros jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, y entonces ahí les van estas limosnas, estas ayudas, para que tengan sus helicópteros Bell, para que tengan sus equipos de comunicación, y nosotros, los norteamericanos, vamos a tener una oficina ahí en el Paseo de la Reforma, donde van a estar la CIA, la DEA, el FBI, el ICI, todos monitoreando que hagan ustedes bien las cosas, porque no tenemos ninguna confianza en ustedes, son muy corruptos. Ese es el precio que pagamos por esas migajas, y ahora además Trump nos dice, voy a ver si realmente usaron bien esos dineros nuestros, y si no, se los corto. Esa parte casi no se ha comentado, pero vaya que sí es otro elemento del conjunto de humillaciones que nos estamos sufriendo. ¿Qué hacer, doctor? ¿Hacia dónde ¿Mande? vamos? ¿Hacia dónde vamos? Decía ahorita, me decía el doctor Sergio Aguayo que hay que hacer una demanda, pues se pudiera analizar la posibilidad de demandar a Estados Unidos, el gobierno de Sonora pudiera exigir también, bueno, a través de Segov y del Instituto Nacional de Migración, que a través de las fronteras no se vigilen las exportaciones, las repatriaciones, y que no pasen por acá los centroamericanos, por ejemplo. Es decir, de subir el tono hacia Estados Unidos, porque ya no quiere esto, como dices, le ve muy difícil, pero ¿usted qué recomendaría? ¿Subir el tono
o qué hacer desde la... Porque si México... A mí eso de subir el tono y eso me parece muy secundario. Lo dirá Aguayo, pero no, lo que hay que hacer es repensar el modelo económico mexicano y volver a darle sentido al mercado interno de México. Por ejemplo, ¿cuántos alimentos importamos de Estados Unidos? Si pudiéramos en algún momento cortar nuestras importaciones de maíz, de sorgo, de huevo, de leche en polvo, de frutas, y hacer que eso se produzca en México, bueno, allí en la región, en Sonora, Sinaloa, se puede, pero en todo el país, regenerar el campo mexicano, más que andarles haciendo demandas que no van a prosperar, porque ellos mandan en las organizaciones internacionales. Podemos sentir algo de revancha, los demandamos, ¿y qué? ¿Cuántas veces han dicho en los países que ellos han invadido, etcétera, y que han mandado sus soldados ahí, nosotros no vamos a ser juzgados por sus tribunales, ni por los tribunales internacionales? A los soldados norteamericanos solamente los juzgan los norteamericanos, aunque hagan tropelía y media en los países donde están. En fin, yo supongo que no se pierde nada más que el gasto de unos cuantos miles de dólares en hacer estas demandas, pero la respuesta está en nosotros mismos, aquí adentro. Tenemos que rehacernos, tenemos que mandar al demonio a esta clase política actual, con el presidente a la cabeza, con el partido que lo puso ahí a la cabeza, que si mal no recuerdo también es el gobierno local que ustedes tienen, y reforzar nuestro sentido de nacionalidad, de identidad, porque ¿a quién diablo se le ocurrió que el nacionalismo mexicano era obsoleto cuando somos vecinos del país más nacionalista, uno de los más nacionalistas por lo menos de la tierra? Los chinos también lo son, los rusos también lo son. Ese nacionalismo norteamericano está desde el principio, desde que se consideraba un pueblo elegido por Dios, de que iban a ser the city upon the hill. Antes de que siquiera fuera nación, ya se veían como el faro de la humanidad y el destino manifiesto, etcétera. Eso sigue. Lo que pasa es que Trump lo hizo peor, lo volvió más agresivo. Y los mexicanos, con Salinas a la cabeza, vamos a quitarnos esto del nacionalismo, olvídense de eso, vamos a disolvernos en la economía norteamericana, vamos a ir a vacacionar allá, vamos a ir al shopping de allá, vamos a considerar como máximo ir a Arizona, a California, a esa forma de vida. Bueno, creo que ahí es donde está la respuesta. Vamos a hacer un sacrificio por volver a crear México. Esta es una guerra que nos han declarado, y probablemente, si tenemos suerte, voluntad, podamos ver con el paso de los años a Trump como el padre de nuestra segunda independencia. ¿No cree usted? Es decir, bueno, pues de alguna manera, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, el nacionalismo, todo aquí, por ejemplo Sonora, aquí dependemos todo eso, cultural, socialmente, económicamente, somos aspiracionales hacia Estados Unidos, y lo que usted ha puesto de ejemplo es verdad, no hemos encontrado esa grandeza y no han querido, porque todo lo ven como solución desde afuera y no desde adentro, doctor. Y desde adentro cuesta. La primera independencia también fue un desastre. La primera independencia no la buscó México, como dicen, ansiosos de libertad, fuimos a la lucha. No, la primera independencia fue porque Francia invadió España. España, que era la que dominaba aquí, fue dominada por los franceses. Eso causó un desastre en el sistema político español, y uno de los resultados fue que los criollos decidieron, bueno, pues ahora vamos a buscar la independencia. Pero México no estaba preparado para ser independiente, ni en broma. Entonces no teníamos Estado, no teníamos sentido de unidad. ¿Qué unidad iba a tener en el siglo XIX lo que hoy es Sonora y lo que era
Arizona y ese norte de México con Yucatán o con Oaxaca, pues ni en broma, si todavía no lo tienen hoy. Entonces nos echaron, nos forzaron a la aventura de crear una nación, y bueno, costó Dios y ayuda, guerra interna, un desastre, hasta que finalmente la República restaurada y el Porfiriato más o menos pusieron orden. Luego la Revolución volvió, pero esa sí ya fue muy nuestra, ahí sí nadie nos llevó a esto para rehacer México. Bueno, ahora desde el exterior también, esta segunda independencia también nos viene de fuera, pero vamos a ser más inteligentes, tenemos más elementos ahora, mucho más elementos que en el pasado para rehacernos, reconfigurarnos, con sacrificio, sí, pero tenemos ahora los elementos, y si lo logramos, realmente podemos ser esta vez más fuertes, y no volvernos a confiar de Estados Unidos. Bueno, pero claro, yo y la carabina de Ambrosio da lo mismo, lo que yo pensara o dijera es irrelevante, pero siempre dije, es un desastre eso del Tratado de Libre Comercio, porque estamos dependiendo de un país enormemente imperial y durísimo en su nacionalismo, pero nunca pensé que llegara a ser tan brutal y tan rápido como el de Trump. Pero Trump no es más que la expresión de una parte de la sociedad norteamericana que nunca nos quiso, y que ahora, con pretextos de que traen ustedes la droga y que los indocumentados quitan empleos, en realidad está sacando su vena racista. ¿Por qué a Canadá no le van a hacer lo mismo? Pues porque son como ellos, son anglosajones, son protestantes, salvo Quebec, blancos, hablan inglés, tienen los mismos valores. Nosotros somos distintos. El destino nos hizo distintos. Y no nos vamos a la América del Norte es un concepto geográfico, pero el concepto político y cultural es que somos latinoamericanos y nos cerramos a América Latina. Y entonces Salinas y Pedro Aspe y todos educados en Estados Unidos, contentísimos de aplicar el modelo, de aplicar el modelo que no correspondía. Estoy de acuerdo, doctor, en verdad un placer haber hecho este recorrido histórico, y yo estoy de acuerdo también en sus términos, tiene toda la razón. Hemos perdido una identidad que tal vez no hemos tenido, como la historia nos accidentó, como usted quiera, pero sí necesitamos combatir también. Hemos permitido mucho a la clase política hacer y deshacer, hemos permitido tantas cosas, y ahorita pues no esperamos el golpe tan fuerte, doctor. Es hora de no lo esperábamos, y a ver si en ese rehacernos también le damos un golpe a la corrupción, que es otro de los puntos débiles. Si no fuéramos tan corruptos, si tuviéramos una política interna bien sólida y bien hecha, si no hubiera casas blancas, ni casas en Malinalco, ni Duartes, ni medicinas contra el cáncer que son agua destilada, etcétera, podríamos defendernos mejor. Totalmente de acuerdo, doctor. Como siempre, un honor, doctor. Estamos en contacto. Buenos días. El doctor Lorenzo Meyer, sí, es en verdad una explicación sociológica, histórica que necesitamos para entender el problema de raíz de cómo llegamos, cómo fue que sucedió, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Brillantes él y el doctor Sergio Aguayo, las dos propuestas no tienen desperdicio. Colson, en Sonora volvemos y mucho más aquí todavía. Bueno, Soledad Loaesa, no sé si tenemos aquí Soledad Loaesa, el Instituto de Migración. Bueno, hay tanto todavía que discutir. El Colegio de Sonora lo